Bueno, buenos días, gracias y paz a todos. Qué bueno que está aquí. Hoy es el día del Señor y bueno, la manera correcta de comenzar a celebrar este día es reuniéndonos como el pueblo de Dios para adorarle a Él. Así que es un gozo que estemos reunidos aquí, aunque sean dos partes, por ahora. Domingo. Vamos a Génesis 49. Quiero anunciar, o creo que repetir, ya se ha estado anunciando algo sobre esto, y es que, como saben, ya estamos terminando Génesis. El próximo domingo, si Dios quiere, terminamos Génesis. Ya llevamos casi 2 años predicando el Evangelio, enseñando y predicando el Evangelio desde Génesis. 2 años. Entonces, el domingo siguiente terminamos si Dios quiere. Después, entonces vamos a tener una pequeña serie temática que más bien es sería como un anexo a todo lo que hemos visto Génesis. Así que no será una serie totalmente desconectada. Es para quizás un poco ampliar todo lo que hemos visto o añadir una información más específica con respecto al pacto. Recuerden que hemos visto el pacto en Génesis, el pacto que Dios hizo con Abraham, desde Génesis 3 más bien, y lo hizo más público con Abraham, el pacto de mandar al Mesías para que reconstruyera el reino de Dios y le diera a su pueblo una tierra y un Dios por siempre. Y por eso estamos nosotros aquí hoy día adorando a Dios, ¿no? Ser parte de ese pacto. Y se va a llamar la teología del pacto bautista, se va a llamar esa serie, teología del pacto bautista. ¿Por qué? Les adelanto algo para que ya entren en ambiente o en contexto. En el cristianismo hay diferentes posturas acerca de la teología del pacto, de lo que hemos visto, el pacto con Abraham y todo esto. Como por ejemplo la posición dispensacional, que cree que el pueblo o cree que los judíos son el pueblo de Israel y la iglesia es otra cosa, ¿no? Son dos pueblos diferentes. Nosotros, la postura que hemos predicado de este púlpito no es esa, pero esa se llama dispensacional, que creen que los judíos son el pueblo de Dios y la iglesia es otro pueblo. Entonces dividen el pueblo de Dios en dos. Y hoy muchos bautistas creen eso, pero nosotros no vamos a hablar de esa postura, sino que vamos a enseñar otra postura, la postura que hemos enseñado hasta ahora, sobre todo en Génesis, que es con que en Génesis comienza, pero no se establece la iglesia de Dios, sino que se establece con el sacrificio de Cristo, con la obra de Cristo, ahí es donde se establece, se anuncia el Evangelio en Génesis, pero entonces se establece el Evangelio y la obra de Cristo cuando Él viene a la tierra y todo eso. Entonces vamos a explicar más esa postura. Y como dije hace un momento, se va a llamar teología del pacto bautista porque es la teología del pacto que creían los primeros bautistas, por eso. A pesar de que muchos bautistas creen o predican la dispensacional hoy día, pero vamos a hablar de la que creían los primeros bautistas. Es la que vamos a predicar y enseñar desde el próximo mes, si Dios quiere. Será como un mes, ¿no? Como a principios de enero. Entonces, les adelanto que después de esa predicación, entonces vamos a entrar, para que vayan leyendo ya, vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a predicar primera, segunda y tercera de Juan. Así que para que ya puedan ir leyendo Juan, empapándose de esas 3 cartas, buscando comentarios, investigando, ¿no? Oyendo predicaciones en YouTube sobre primera y segunda y tercera de Juan también.
Así que vamos a entrar en esos libros después, o a mediados de enero, vamos a entrar en esos libros. Y después entonces volvemos a el Antiguo Testamento y seguimos con Éxodo. Así que hemos planeado por lo menos la predicación hasta principios del 2023, si calculan. Así que hasta el 2020, a finales del 2022 o principios del 2023. Así que les animo a que estén orando por eso, para que podamos seguir predicando el Evangelio en el Antiguo Testamento. Así que ahora sí, vamos a Génesis 49 y vamos a ver principalmente los últimos versículos, que son del 29 al 33. 29 al 33. Pero vamos a continuar hasta el versículo 14 del capítulo 50. Entonces el resto lo terminamos el próximo domingo. Génesis 49, del 29 en adelante. ¿Me siguen? Dice así. Recuerden que Jacob ya ha bendecido a sus hijos, que está a punto de morir. Continúa diciendo el 29. Después les ordenó y les dijo: voy a ser reunido a mi pueblo, sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el hitita, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Manre en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró junto con el campo de Efrón el hitita para posesión de una sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara, allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca, y ahí sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que hay en él fueron comprados de los hijos de Ed. Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo. José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. José ordenó a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Se requerían 40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamiento. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Cuando pasaron los días de luto por él, José habló a la casa de Faraón: si he hallado ahora gracia ante los ojos de ustedes, les ruego que hablen a Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo, yo voy a morir en sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ahora pues le ruego que me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. Y Faraón dijo: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas, sus vacas en la tierra de Gosén. Subieron también con él carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, allí hicieron duelo con una grande y dolorosa lamentación. Y José guardó 7 días de duelo para su padre. Cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo de la tierra de Atad, dijeron: este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron al lugar Abel Mizraim, el cual está al otro lado del Jordán. Sus hijos pues hicieron con él tal como les había mandado. Pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Manre, la cual Abraham había comprado en Efrón el hitita, junto con el campo como heredad de una sepultura. Después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Bien. La enseñanza de hoy
Se titula La reunión prometida. La reunión prometida. Si alguien les hiciera esta pregunta, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? La vida aquí en la tierra. ¿Qué es? ¿Qué es la vida aquí en la tierra? Alguien respondió así: la vida aquí en la tierra es solo el ensayo antes de la verdadera actuación. Estarás mucho más tiempo al otro lado de la muerte, en la eternidad, que aquí. La tierra o la vida en la tierra es la escuela primaria, el ensayo para tu vida en la eternidad. La vida aquí en la tierra son los ejercicios, el entrenamiento antes del partido, el trote de calentamiento antes de que la carrera empiece. Esta vida es el preámbulo de la vida venidera. Esta porción que acabamos de leer se nos narra la muerte y el funeral de Jacob. Y también nos hace recordar o reflexionar sobre qué hay después de la muerte. Es inevitable pensar en qué hay después de la muerte cuando se habla de la muerte. La Biblia nos enseña que después de la muerte continúa la vida, aunque no para todos. Así que un día, después de este mundo, estaremos reunidos, todo el pueblo de Dios. Pero antes que llegue ese día, primero llegaremos en dos partes, como ustedes saben, en dos partes. Primero nos vamos en espíritu, después y finalmente en cuerpo. Hablando de la resurrección. Esta porción nos recuerda esta verdad. Un día nuestro espíritu se unirá a nuestro cuerpo transformado y nos reuniremos todos, el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios. Así que en los finales versículos del capítulo 49 encontramos esta primera verdad. Primero nos vamos en espíritu. En el versículo 29 dice una vez más: después les ordenó y les dijo, Jacob hablando, voy a ser reunido a mi pueblo, sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón elitita. Voy a ser reunido a mi pueblo. ¿A qué pueblo se refiere Jacob? ¿A qué pueblo se refiere Jacob? En el versículo 31 dice específicamente que ahí está Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Así que en primera instancia se refiere a ese pueblo a qué se refiere. Y dice otra vez, voy a ser reunido a mi pueblo. Y muy probablemente una leída superficial de estas palabras nos hace pensar que Jacob se refiere a su cuerpo, a que él, su cuerpo, será reunido a su pueblo. Pero, y si nos preguntamos, ¿se refiere Jacob a otra cosa? ¿Se referirá Jacob a otra cosa también? Simplemente se refiere a que su cuerpo estaría sepultado con los que ya murieron. ¿O se está refiriendo o está implicando que se reunirá con ellos y los verá? Algunos grupos que se dicen cristianos, como creo que ustedes saben, creen que después de morir el ser humano duerme, está, en un estado inconsciente. No sabe lo que sucede ni de este lado de la vida ni del otro lado de la muerte. Está totalmente inconsciente, no está consciente. Es cierto, como vamos a ver más adelante, y creo que ya también ustedes saben, que el apóstol Pablo usa la palabra dormir algunas veces refiriéndose a la muerte, pero usa la palabra dormir solo como un eufemismo. Hay muchos ejemplos en la Biblia
donde la Biblia menciona personas que ya han muerto totalmente conscientes, hablando. Lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. Otros grupos también creen que algunos cuando mueren van a un lugar llamado purgatorio. Esto es lo que ellos creen. Dice así: el purgatorio es un estado en el cual las almas de los difuntos pasan por un proceso de purificación para llegar a la santidad necesaria y entrar a la alegría del cielo. Es la oportunidad última que Dios da a las personas para que lleguen a la comunión plena necesaria y entrar la presencia de Dios. Algunas personas después de morir necesitan purificarse de sus pecados. Esto contradice lo que la Biblia enseña con respecto a que nosotros mismos no podemos limpiarnos de pecado. Ningún ser humano puede limpiarse de pecado. Y también contradice lo que la Biblia enseña acerca de que Jesús perdonó y limpió todo nuestro pecado. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, versículo 11, 1 Corintios 6, versículo 11, Pablo ahí en el contexto le está recordando a los cristianos allá acerca de cómo vivían ellos, qué pecados practicaban antes de arrepentirse. Y él dice en el versículo 11, capítulo 6, y estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y eso se aplica a toda persona que se arrepiente. Ya fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos justificados. Toda la obra está hecha por Él. Nada más tenemos que hacer nosotros. En ningún otro lado. Así que Jacob no puede estar refiriéndose a que estará inconsciente, dormido en algún lado, o tampoco se está refiriendo a algún tipo de purgatorio o algo así. ¿A qué se refiere? Bueno, sigamos. Dice los versículos del 30 al 32. Y aquí Jacob da las coordenadas exactas. Bueno, recuerda y repite inclusive varias veces las coordenadas exactas, como que no quiere que se pierdan, que no se equivoquen de cueva, ¿no? De sepultura. Y repite las coordenadas exactas. Describe el lugar con todas las especificaciones. Muy posiblemente Moisés, quien está escribiendo mientras van a Canaán, repite esta dirección para que ellos, los israelitas, estén seguros que tienen una propiedad allí, en Canaán. Y eso es señal de que esa tierra será totalmente de ellos. Pero también me hace pensar que Jacob no está hablando de un lugar imaginario, ni tampoco está hablando de un lugar ambiguo. No. Él sabe muy bien dónde quiere ir. Él tiene la información que necesita saber de ese lugar para llegar allí. De la misma manera, nosotros tenemos la información necesaria de hacia dónde vamos después de morir y cómo será ese lugar. Y está en la Biblia, por supuesto. En la Biblia no encontramos todo lo que quisiéramos saber acerca de la vida después de la muerte, pero sí encontramos la información necesaria. Recuerden que la Biblia la Biblia misma dice de ella que es suficiente revelación de Dios para nosotros. Ahí está todo lo que Dios consideró que nosotros necesitamos saber. La Biblia es suficiente. Así que, cuando yo digo algo como
hermanos, estoy aquí porque tuve una visión de Dios o tuve un sueño de Dios. Estaba orando y ayunando y Dios me llevó al cielo y después al infierno y me mostró cosas que no están en la Biblia para que venga y se las diga a ustedes. Estoy diciendo que la Biblia no es suficiente. O sea, por un lado, la Biblia misma dice que ella es suficiente, pero después Dios me lleva al cielo a mostrarme cosas que no están en la Biblia. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Se puede creer en un Dios así? ¿Se puede confiar en la Biblia si sería así? No. No se puede confiar en un Dios así. No se puede confiar en la Biblia tampoco. La Biblia es suficiente. Ahí está detallado o la información necesaria que necesitamos para saber a dónde vamos y cómo será ese lugar. Así que en el versículo 33 dice: cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo. En el mismo momento en que dice que Jacob recogió los pies en la cama y murió, se añade, ¿se dieron cuenta de eso? Fíjense, en el mismo momento cuando él expira, dice Moisés, dirigido por el Espíritu Santo, y fue reunido a su pueblo. En ese mismo instante, dice que Jacob fue reunido a su... Él había hablado, ¿se acuerdan? Él había dicho hace unos momentos que él se había reunido a su pueblo. Y quizás pensamos que se refería a su cuerpo. Pero aquí parece que no, parece que es otra verdad, otra verdad. No es cuando llega el cuerpo de Jacob a Canaán, a la cueva de Macpela, que Moisés dice y fue reunido a su pueblo. No. Un comentarista dice con respecto a este texto: por lo tanto, no puedo evitar considerar que el Espíritu Santo tenía la intención de transmitir este sentimiento grandioso y consolador de que cuando un hombre santo deja de vivir entre sus semejantes, su alma se convierte en habitante de otro mundo y se une a los espíritus de hombres justos hechos perfectos. Como sabemos, Jesús enseñó que hay dos lugares donde van las personas cuando mueren, cuando recién mueren, en el instante que mueren. Todas las personas van a uno de los dos lugares, el cielo o el infierno, como leíamos en la confesión de fe hace un momento. En Lucas 16, versículo 22, Lucas 16, versículo 22, Jesús cuenta aquí, enseña esta verdad, narrando esta historia. No la vamos a leer toda, solamente 2 versículos, pero usted creo que la conoce. Lucas 16, 22 y versículo 23, dice Jesús: sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades es la región de los muertos, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, dice, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Primero, estas personas no están dormidas o inconscientes, están vivas, están conscientes, están hablando. Segundo, aquí dice que Jesús dice aquí que implica que o vas al seno de Abraham, que es el cielo, o vas al Hades, que es el infierno. Ahí dice en tormento, que estaba en tormento el rico. Y este es el momento preciso para que Jesús enseñe algo sobre el purgatorio, pero no lo hace. No lo hace.
Así que el cielo o el infierno. Recuerden que también Jesús le prometió a uno de los dos ladrones en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Al otro no le prometió eso. Si mueres hoy o cuando mueras, estarás en uno de estos dos lugares: el cielo, el paraíso o el infierno. El cielo o el infierno. En uno de esos dos lugares. ¿En cuál tú crees que vas a estar? ¿En cuál tú crees que vas a estar? Te doy una pista. Jacob dijo, seré reunido a mi pueblo. Seré reunido a mi pueblo. Al pueblo que se refiere en última instancia aquí Jacob es al pueblo de Dios, al pueblo del pacto. Es a ese pueblo que él se refirió como a mi pueblo. Hoy ese pueblo es conocido como la iglesia de Cristo. Si la iglesia de Cristo entonces es tu pueblo, estarás en el paraíso con Cristo. Si tú amas a la iglesia de Cristo, hermanos y hermanas, si tú amas a la iglesia de Cristo, no tengas temor. No tengamos temor. Cuando nuestros ojos se cierren y demos el último suspiro, sabemos dónde y con quién estaremos. En el paraíso con Cristo. Así que Jacob muere. Pero antes de seguir a la segunda verdad, Jacob fue reunido a su pueblo. Quiero hacer un resumen rápido acerca de la vida de Jacob, como hemos hecho con los dos patriarcas anteriores, Isaac y Abraham. Y recordar rápidamente también algunas lecciones que Dios nos enseñó allí. No todas, solamente algunas. Jacob nació mellizo, vivió en Canaán. Cuando él y su hermano nacieron, Dios dijo que Jacob, el menor, era el elegido, no Esaú, el mayor. Pero Jacob se valió de medios ilícitos engañando a su padre Isaac para recibir la bendición que le correspondía culturalmente a su hermano Esaú. Esto nos recuerda que cuando no hacemos las cosas a la manera de Dios, vamos a experimentar consecuencias no buenas, como las consecuencias que a continuación Jacob experimentó. El engaño fue descubierto, Esaú juró matarlo, así que se fue huyendo donde su tío Labán en Padán Aram. Dios se le apareció en el camino y le prometió que estaría con él. Jacob mostró aquí su inmadurez, poniéndole condiciones a Dios. Le dijo: si tú me bendices, yo te cumplo. Jacob pensó que Dios le estaba proponiendo ser socios en algún negocio o algo así. Nosotros servimos a Dios únicamente por amor a Él, no esperando algo de Él. Llegó entonces Jacob a donde su tío, se enamoró de Raquel, la pidió como esposa, pero se encontró, como ustedes saben, a uno más vivo que él, el cual Dios usó para disciplinar y humillar a Jacob. Eso es lo que Dios hace a todo hijo suyo, para enseñarle quién es el Señor, quién es el que manda. Así que gracias a Dios por su disciplina y por humillarnos, porque si no, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? Así que Jacob terminó teniendo 2 esposas, 4 mujeres, 11 hijos y una hija. Ambiente familiar que por supuesto no lo hizo más feliz. $20 después, Jacob trabajando allí para Labán, Dios se le aparece ahí en Padán Aram una vez más para que volviera
a Canaán. Y es allí cuando notamos que Jacob empezó a cambiar. 20 años después de su primer encuentro con Dios. Así que él obedece a Dios y se va para Canaán. Antes de entrar a Canaán ya tiene un nombre nuevo. Ya no más se le conocerá por su nombre de nacimiento, ahora por el nombre que Dios le dio. Ahora se le conocerá por cumplir el propósito de Dios. Así es como nosotros también debemos ser conocidos, por cumplir el propósito de Dios. Se reconcilia con su hermano y se establece en Siquén, ahí en Canaán, donde su hija es violada y sus hermanos matan a los violadores y al resto del pueblo, de los hombres del pueblo. Esto le causa gran dolor, pero sube a Betel por orden de Dios y allí adora a Dios con toda la familia. Adorar a Dios en familia es una de las mejores prácticas que podemos hacer aquí en este mundo. Eso es sin duda bueno, pero no debemos descuidarnos, porque Rubén le trae otro gran dolor a Jacob cuando tiene relaciones con una de sus mujeres. Pero también le nace su último hijo, Benjamín, y donde Raquel muere. Después se va a Hebrón, donde él y Esaú sepultan a su padre Isaac. Y él se queda a vivir allí como el siguiente patriarca. Un día están sus hijos mayores pastoreando. Jacob envía a José para recibir noticias de ellos. José es vendido por sus hermanos a Egipto hasta que llega a ser el gobernador de Egipto. Se reencuentra años después con sus hermanos y después se reencuentra con Jacob. Dios se le aparece mientras Jacob va a Egipto, le recuerda su pacto. Jacob vive 17 años más en Egipto, donde bendice a sus hijos por fe y muere con fe en las promesas de Dios. De la misma manera como muere todo cristiano, con fe en las promesas de Dios. Ese es el resumen de la vida de Jacob que vimos por muchos domingos. Así que de los versículos del 1 al 14 del capítulo 50, vamos a ver entonces la segunda verdad cuando estaremos allá con nuestro cuerpo, en esa reunión prometida. En los versículos del 1 al 3 vemos que José llora, besa a su padre y manda a embalsamarlo. Definitivamente estos funerales, estas costumbres o culturas cambian de país en país y región en región. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte. Pensaban que el alma del difunto viajaba al más allá en espera del cuerpo. Algo parecido como nosotros. Pero por eso había que conservarlo en buen estado, pues era imprescindible que el cuerpo de una persona no se descompusiera después de la muerte, ya que según las creencias de los egipcios, la desaparición del cuerpo llevaba consigo la pérdida de la vida eterna del alma. Cuando una persona moría en el antiguo Egipto, su cuerpo se conservaba por medio del proceso de la momificación. Pero solo los egipcios más ricos, aparte de los faraones, podían encargar su momificación, ya que era un proceso muy costoso, además de que duraba muchos días hacer eso. Porque ellos le sacaban el órganos, el cerebro, el corazón, los intestinos, y lo iban limpiando, lo iban poniendo en vasijas, ¿no? Lo lavaban, lo embalsamaban, todo eso duraba muchos días. 40, dice ahí 70, le hacían lutos, ¿no? Por todo ese tiempo. Como creían que el muerto iba a tener una nueva vida, la momia era sepultada con comida y muchas de sus posesiones terrenales para facilitarle su nueva vida. Ahora,
Eso era algo cultural, los egipcios. Pero dice que José ordenó hacer esto. ¿Por qué? Si él no era egipcio. Muy probablemente José lo ordenó porque recuerden que ellos iban a trasladar el cuerpo hacia Canaán. Entonces tenían que conservar el cuerpo hasta que llegara a la sepultura. Algo que aclarar más sobre esto. La Biblia enseña que el cuerpo del ser humano es polvo, ¿no? Del polvo eres. Dice Génesis, del polvo eres. Y la segunda frase dice, al polvo volverás. Ese es el proceso normal que lleva a cabo el cuerpo sin vida, sin el espíritu. De manera natural, años después termina siendo polvo, desintegrándose. Todo, hasta los huesos. Aunque no todos los cuerpos se desintegran, como el de los egipcios, que son momificados. Por ejemplo, también se puede modificar de otra forma, ¿no? También. Por la razón que ya mencionamos. Pero nosotros los cristianos, y aquí está la diferencia, no nos preocupa que el cuerpo sea conservado intacto. No nos preocupa eso. Sí es verdad que la Biblia enseña que vamos a tener un cuerpo físico en la vida eterna. La Biblia dice que las personas que han muerto volverán a vivir en sus cuerpos. O sea que mi espíritu va a volver a mi cuerpo. Y eso es la resurrección. Eso es la resurrección. O sea, la promesa de la Biblia no solamente que vamos a vivir eternamente, sino que vamos a vivir eternamente con un cuerpo físico. O sea que no vamos a estar allá por siempre en espíritu, ¿no? Flotando en el aire. No. Esa no es toda la promesa que Dios nos hizo. Que vamos a resucitar. Nuestro espíritu, nuestra alma va a volver al cuerpo, a nuestro cuerpo. Eso es la promesa de la resurrección. Un cuerpo, pero nuestro cuerpo será transformado. ¿Y cómo será eso? Bueno, el apóstol Pablo enseñó sobre la resurrección. Capítulo 15 de 1 Corintios 50 y 51. 1 Corintios 15, bueno, hay todo el pasaje habla sobre eso, pero vamos a leer solamente dos versículos, el 50 y el 51. 1 Corintios 15, 50, 51. Dice el apóstol Pablo, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿A qué se refiere Pablo con eso? Se refiere a lo siguiente, que lo que se corrompe no puede heredar lo incorruptible. Lo que se pudre no puede heredar lo que no se pudre, ¿no? Lo eterno. Versículo 51, así que les digo un misterio, no todos dormiremos, ahí está, dormiremos, que se verá a morir, pero todos seremos transformados, refiriéndose a la transformación de nuestro cuerpo. Aquí hay un misterio, como dice Pablo, aquí hay un misterio, esto es un misterio, esto implica que nuestro ex cuerpo, ya hecho polvo, desintegrado, se transformará en un cuerpo. Será un cuerpo de otro tipo, de otra naturaleza, o sea, un cuerpo adecuado y capaz para vivir en total santidad. Por eso la transformación. Aunque nuestro cuerpo espiritual, que vamos a tener, como dice Pablo, celestial, espiritual, tendrá una continuidad con el que tenemos hoy, en el sentido de que podremos reconocernos. Tendremos la misma cara. Eso la Biblia enseña. Por ejemplo, Jesús cuando resucitó, las personas lo reconocían. Y nuestro cuerpo va a ser en ese sentido igual que el de Él. Un cuerpo resucitado. Así que, por esto,
no necesitamos ser embalsamados en ese sentido, no para esa motivación. No nos preocupa estar embalsamados. Lo único que nos preocupaba, o lo único que le preocupaba a los cristianos, es tener un cuerpo con el cual podamos vivir en completa santidad, pero ya esa preocupación fue disipada por la promesa del Evangelio. En el versículo 4 al 6 se narra cuando José le pide permiso a Faraón para viajar a Canaán a sepultar a su padre. Faraón le da permiso para cumplir el juramento hecho a su padre. Recordamos que ese fue el último deseo de Jacob. Jacob quería asegurarse que sus hijos cumplieran, que lo sepultaran en Canaán. ¿Qué hubiera pasado si Jacob no le hace jurar a José que lo sepultaría en Canaán y les hubiera dejado al criterio de ellos enterrarlo donde quisieran? Lo hubieran llevado a Canaán, lo hubieran sepultado en Canaán. El que los hijos de Jacob lo llevaran a Canaán les haría recordar a ellos y a toda la familia el pacto de Dios y sus promesas. Jacob estaba dando testimonio público de su fe, aún muerto, aún él estando muerto. Saben, esta es una buena idea. Es una buena idea planear que en nuestro funeral, o por lo menos expresar cómo queremos que sea nuestro funeral, y que sea un testimonio público de nuestra fe, de las promesas que creemos, aún estando nosotros muertos. Por eso yo digo que cuando sea mi funeral, no quiero que pierdan el tiempo hablando de mí. Hablen del Evangelio, prediquen el Evangelio. Olvídense que yo estoy ahí, olvídense de eso, ¿no? Prediquen el Evangelio. En el versículo 7 al 9 se narra esta caravana, una gran caravana. Esto no era un funeral, era el funeral. El funeral. Si CNN hubiera existido en ese tiempo, allí hubiera estado CNN, ¿no?, transmitiendo en vivo. Era el funeral. Dice que estaban los ancianos, los funcionarios que tenían autoridad en el palacio del faraón y en todo Egipto. Carros, dice, jinetes, un cortejo grande. Seguro Jacob no se imaginó que su funeral sería tan impresionante o llamativo, de renombre, célebre, tan distinguido. Todo eso ocurrió, por supuesto, por parte del gobierno de Egipto. José era un alto funcionario de Egipto, así que el funeral de su padre tuvo ese nivel. Estamos seguros que si José no fuera el gobernador, no hubiera sido el gobernador, la sepultura de Jacob hubiera sido del mismo modo como fue la de Isaac y la de Abraham. Pero hay algo que me llama la atención, que Calvino dice, comentando este versículo, y que una vez más muestra el testimonio público de la fe de Jacob en las promesas de Dios. Dice así: aún los egipcios, no sabiendo lo que hacen, llevan una antorcha ante los israelitas para enseñarles a guardar el curso de su llamamiento divino, de modo que el conocimiento del pacto del Señor floreció otra vez. Con todo ese cortejo. No sé si han leído por ahí o han visto algunos funerales más caros de la historia. Estaba leyendo que, por ejemplo, el de Michael Jackson, dice que algunos pagaron hasta $10,000 por entrar.
Dice que cabe destacar el valor incalculable de los materiales del ataúd. El de Elvis Presley fue otro de los más caros. Dice que fue transportado por una caravana de 14 Cadillacs desde su casa al cementerio. Una señora llamada Sandra West, de la alta sociedad en Beverly Hills, dice que fue enterrada sentada en su Ferrari azul. Yo me imaginar hasta dónde llegan los hombres por tener un funeral tan distinguido. Jacob fue un hombre de fe. Jacob fue un hombre de fe. Pero no por el funeral que tuvo, no por eso. Fue un hombre de fe porque quería ser sepultado en Canaán, en las promesas de Dios. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. No importa cuán pomposo sea nuestro funeral. Lo que importa es que nosotros ya estamos sepultados en las promesas de Dios. En los versículos 10 y 11 dice que había grande y dolorosa lamentación y llamaron el lugar Abel Mizraim, lamentación de los egipcios. Y es perfectamente lógico que cuando se muere algún ser querido, uno llora. Ahora, en un mismo funeral puede haber dos tipos de tristezas. Si hay dos tipos de personas, como en este caso, que se encontraba José con los egipcios. Dice Moisés que José lloró y besó a su padre. Los egipcios guardaron luto por 70 días e hicieron gran lamentación. Pero José solo guardó luto 7 días. ¿Por qué? José guardó luto solamente 7 días. Y no se debía a que José no tenía más dinero para seguir comprando y tomando café. Se debió a que José tenía una esperanza. Los egipcios no. La Biblia hace esta distinción. Hay dos clases de tristezas. La tristeza de los que no tienen esperanza y la tristeza de los que sí tienen esperanza. En primera de Tesalonicenses 4:13, ustedes conocen el versículo. Primera de Tesalonicenses 4:13, el apóstol Pablo dice: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, los que mueren, los que están muertos, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. La mayoría de las personas lloran porque la persona querida que murió, aunque supuestamente fue al cielo con Dios, no es lo mismo que estar en este mundo, que es donde uno se divierte y es donde se goza la vida. Como que la gran máxima es: vive y goza todo lo que pueda, porque en el cielo, aunque es bonito, no es tan divertido como en este mundo. Es por eso que cuando una persona joven se muere, decimos, o alguien dice, o algunos dicen: se murió tan joven, qué lástima, no pudo disfrutar de este mundo. No pudo gozar de la vida, no pudo gozar de este mundo. Ignorando que hay un lugar mucho mejor que este mundo. Cuando nosotros, que tenemos la esperanza de la vida eterna del Señor, lloramos por un ser querido que se ha muerto, por otro que sabemos que ha tenido la misma esperanza, es porque simplemente lo extrañaremos. No es porque creamos que en este mundo se es más feliz que allá en la eternidad. No es por eso. Pero nuestra tristeza dura poco porque sabemos que muy pronto lo volveremos a ver. Así como José con su padre Jacob, que tenían la misma esperanza.
En los versículos 12 al 13, dice que ellos hicieron, los hijos de Jacob, hicieron tal como Jacob les había mandado. Lo pusieron en el lugar que dijo, donde debía estar. Cumplieron el último deseo de Jacob. Se fijan que, bueno, ya hace rato, hace años, no se menciona a Esaú, que por supuesto, si estaba vivo, tendría la misma edad que Jacob, su hermano mellizo, ¿no? Fue sepultado Jacob y ahora sí, su cuerpo llegó a la tierra prometida. Y es aquí donde vemos una pequeña muestra de la gran verdad que experimentará todos aquellos que forman parte del pueblo escogido de Dios. Cada persona que muere en Cristo está con Cristo. Está allí. Pero su cuerpo se queda aquí en este mundo. Como Jacob dijo, sepúltenme en la tierra prometida. Allí quiero estar. Se murió y enseguida fue reunido con su pueblo. Pero su cuerpo se quedó allá en Egipto. Pero un día, pronto su cuerpo llegaría a la tierra prometida. Así nos pasa a nosotros, a los escogidos de Dios. Cuando morimos, vamos con nuestro Señor, pero el cuerpo se queda aquí en esta tierra. Pero un día, y muy pronto, nuestro espíritu se unirá a nuestro cuerpo y viviremos en la tierra prometida por siempre. En la resurrección. Un día, Jesús enseñando sobre la resurrección, dijo en Lucas 20:37, ¿se acuerdan? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, ¿se acuerdan? Lucas 20:37 y 38, Jesús enseñando sobre la resurrección. Lucas 20:37 y 38, pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor el Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Alguien comentando este texto dice, la necesaria conclusión es que Dios tiene que resucitar en sus cuerpos a Abraham, a Isaac y a Jacob. Recordemos que la muerte es la separación del espíritu y del cuerpo. Y Jesús dijo estas palabras aquí en Lucas 20, no solo para mostrar que la existencia de ellos no había terminado con la muerte, no solo para eso, sino para enseñar que la resurrección para ellos sería una realidad. Todos aquellos que creemos las promesas de Dios, como lo hicieron Abraham, Isaac y Jacob, estaremos allí y nos reuniremos con ellos en espíritu y en cuerpo. Y Dios seguirá siendo nuestro Dios. En el versículo 14, para terminar, dice, después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Regresaron a Egipto. Pero recuerden lo que Jacob había dicho, la promesa de Dios, y que José repite más adelante. Dios los hará volver. Ya seguro había pasado la escasez, los años de escasez, pero ninguno de ellos había pensado en retornar a Canaán. Ya hasta han comprado propiedades en Egipto, como ya dijimos, les iba bien allá. ¿Por qué regresar a Canaán? ¿Por qué? Así que probablemente ni querían volver a Canaán. Pero las palabras de Jacob fueron, Dios los hará volver a Canaán.
Así como Dios en su providencia dirigió toda la historia para que ellos llegaran a Egipto, enviando a la tierra una gran hambre, Dios va a dirigir toda la historia para que salgan de Egipto y vuelvan a Canaán. Bueno, ahora están allí los tres, Abraham, Isaac y Jacob. Me da curiosidad, no sé si ustedes lo han pensado, pero me da curiosidad el por qué Dios trazó su plan usando a tres hombres antes de cumplir su promesa de crear una gran nación, un pueblo numeroso. ¿Por qué Dios no le dio a Abraham y Sara 12 hijos varones? ¿Por qué esperó hasta Jacob? Bueno, hay mucha gente que habla del número 3 en la Biblia y lo que significa. Y seguro podemos relacionar todas las veces que aparece el número 3 en la Biblia con los tres grandes patriarcas, ¿no? Pero yo creo también que Dios nos reveló verdades acerca de Él mismo con cada uno de ellos. Con cada uno de ellos. Por ejemplo, y verdades también del Evangelio. Por ejemplo, en Abraham vemos a Jesús dejando su tierra y familia para formar una gran nación. En Isaac vemos a Jesús siendo sumiso al Padre, yendo a la cruz. Y en Jacob vemos a Jesús siendo herido por la bendición de toda una nación. Y parte de esa bendición es estar juntos para siempre, en una gran reunión. Eso lo dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:17. Primera de Tesalonicenses 4:17. Entonces nosotros, hablando Pablo de la resurrección, ¿no?, y de la segunda venida de nuestro Señor. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. La palabra clave es estaremos. Estaremos. Warren Wiersbe dice que el apóstol Pablo habla aquí de el consuelo de la reunión celestial. El consuelo de la reunión celestial. Hay una reunión que se nos ha prometido. Jacob sabía de esa reunión. La reunión prometida donde estaremos en espíritu y en cuerpo para siempre con nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tus promesas. Esas porque hemos recordado, Señor, estas verdades acerca de la muerte y la vida eterna que nos espera. Si nos hemos arrepentido y hemos creído en tus promesas, Señor. Que tu gracia nos siga sosteniendo. Que toda nuestra vida, y inclusive en nuestro funeral, Señor, sea un testimonio de la fe que hemos creído en ti, que hemos tenido en ti, Señor, y en tus promesas. Sosténnos, Señor, por tu gracia hasta el final. Amén.